En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Señor representante por Antioquia, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Representante, los últimos que se han manifestado en un rosario de manifestaciones continuas e inequívocas en contra de la reforma tributaria son las empresas americanas, que a través de la organización que los acoge, que los reúne, han dicho, nos cambiaron todas las reglas tributarias. Aquí nos invitaron a hacer unos desarrollos, nos crearon unas reglas de juego con las zonas francas y ahora nos las cambian por entero. ¿Qué clase de seriedad es esta? ¿Y quién le va a creer a un país que cambia impunemente todas las reglas tributarias para la inversión? Esos son los últimos que se acaban de pronunciar. Doctor Oscar Darío Pérez, estamos creciendo a menos del 2% anual. Esto es hambre, esto es desempleo, esto es el desequilibrio total en la vida social del país. ¿Es remedio para esos males una reforma tributaria? Oh, por supuesto que no, doctor Londoño. Es que estamos a puertas de decir que el país podría entrar en una recesión. Es que el crecimiento económico del último trimestre del 1.2% y el anterior que fue del 2% y el anterior trimestre fue del 2.5%, que no son porcentajes que nos hagan enorgullecer y que difieren sideralmente de los crecimientos del Perú, pues para que comparemos con algún vecino. Y me parece que esta fórmula de desconocer primero la inversión extranjera, y por esa razón la inversión extranjera directa viene en picada, eso viene en caída libre, y lo mismo la inversión en general. Y si no tenemos inversión, pues no podemos financiar ese déficit en la cuenta corriente, que usted sabe que es monumental, es gigantesco, es catedralicio. Tenemos un déficit superior a 6 puntos del Producto Interno Bruto entre importaciones y exportaciones, entradas y salidas de divisas. Eso sin lugar a dudas no tenemos cómo financiarlo, eso se financia con inversión, y la inversión está huyendo. Y está huyendo por varias razones, porque la inversión va a donde encuentra un terreno más abonado, una economía más próspera. Entonces la inversión no viene a Colombia, sino que va a Perú, y va a Chile, y va a México. Y mire usted, nosotros tenemos unos déficits enormes, no solamente en la inversión, sino también en el déficit fiscal, las cuentas internas manejadas con un sobregasto enorme que no hay tampoco cómo financiarlo. Y propone entonces el gobierno ahora como una fórmula salvadora una reforma tributaria que no es más que una confesión de parte con lo que se hizo con la inversión extranjera en la ley 1607. El doctor Juan Ricardo Ortega creyó que dándole garrote a los inversionistas internacionales, acabando con la seguridad jurídica, pues iba a lograr prosperar este país, y logró todo lo contrario, crear un impuesto de riqueza que no estaba en los contratos de estabilidad tributaria, crearon y el CRE y la sobretasa al CRE y el IMAN y el IMAS, y eso cree, y eso terminó en un desbordamiento tributario que nos alejó de la competitividad, que es la verdadera fórmula para crecer una economía sanamente. Y entonces ahora, con esta otra reforma, les acaban de dar la última estocada, zonas francas. Se les desconocen todos los que podríamos denominar unos derechos adquiridos, que fue la figura mediante la cual ellos vinieron a invertir a Colombia, creyeron en Colombia. Y ahí hay muchos, por ejemplo, hay un puerto ahí creo que en Barrancabermeja, que construyeron sobre el río Magdalena con una inversión gigantesca, millonaria en dólares, pero varias centenas de dólares, de millones de dólares. Hoy le están desconociendo todo. A los hoteleros los llamaron y les dijeron, venga. Perdóneme, doctor Oscar Darío, ¿qué tal la zona franca de Palmira, entre Palmira y Cali, en Jumbo? No, pues, ¿qué tal esa zona franca? ¿Cuánto costó?
No, imagínese usted, es que para que usted mida una cosa, aquí había 9 zonas francas cuando empezó el gobierno del presidente Uribe en el año 2002, y hoy tenemos 108, y a todas se les es desconocido porque les quieren subir la tasa de impuesto a las utilidades que llaman ahora, a cerca de 22, 23 puntos cuando tenían una tasa del 15. Es que nadie soporta que la tasa se la multipliquen es decir, por el 60 o 70% más. No hay ninguna inversión que soporte, ningún proyecto que soporte semejante costo imprevisto, súbito y fortuito. Entonces la verdad es que no solamente es para la inversión extranjera, este proyecto de reforma, sin lugar a dudas, afecta también el consumo en el país, porque los mercados externos están bien deprimidos en la demanda, y nosotros también colocándole complicaciones y complejidades al consumo interno, y ese se lo estamos dejando al contrabando y a las importaciones, en vez de aprovecharlo, porque este crecimiento económico del 1.2 nos está desnudando, que aquí no hay ningún sector que esté próspero, ninguno. Aquí dicen que la construcción está creciendo al 5%. Será uno de los pocos sectores que podríamos decir que superan esa meta, pero realmente nosotros tenemos mucha preocupación porque en la reforma tributaria se impone un IVA de 3 puntos adicionales. Eso no es sino subir el IVA a 20%. Y subir el IVA a 20%, imagínese usted la capacidad de compra de la gente, las tasas de interés que el Banco de la República las subió extemporáneamente, que las debió haber hecho antes para controlar la inflación. No controló la inflación y ahora está afectando el consumo. Es que aquí se dice muy fácil 7.75%, pero la tasa de costo de tarjeta de crédito está en el 32%. ¿Quién puede comprar con unas tasas de esas? Se quiebra. Y hay unos indicadores complicados, doctor Londoño. Está creciendo la cartera morosa. Está creciendo toda la cartera morosa del sistema financiero. Eso es una muestra evidente de que la gente no tiene que pagar, que la gente tiene complicaciones enormes. El consumo de los hogares está cayendo. La confianza de los consumidores se está deteriorando. Entonces, aquí hay unos indicadores que nos muestran, yo no sé si poner ese símil tan horrible, pero nos prenden unas luces en el tablero que nos dicen que estamos a punto de entrar en un proceso recesivo muy complicado. El remedio que están proponiendo, que ese sí termina mucho peor que la enfermedad. Es decir, que en lugar de corregir los males, los agravan. Y los agravan con una tributación que, de otra parte, el doctor Oscar Darío Pérez golpea muy duramente a la gente más pobre. Porque es que el impuesto de IVA es inicuo. El impuesto de IVA, pues es un recurso muy fácil, es un impuesto que se cobra muy fácil. Pero ¿a quiénes afecta? A todos los que compran y a todos por igual. No es una iniquidad que el más rico pague lo mismo en un impuesto que el más pobre, y un impuesto tan generalizado como el IVA, y luego los impuestos de renta sobre la gente de muy escasos recursos. Es que un salario o unos ingresos totales de 2,5 o 3 millones de pesos mensuales no son nada a la vista de los costos que tiene que asumir una familia de clase media, y esa gente a la que graban. Doctor Oscar Darío Pérez, ¿esto cómo es? ¿No es una reforma retardataria e inicua? Total. Mire usted, se me escapó decir ahora en la falta de cuidar la inversión extranjera, que aquí también trajimos las franquicias, los restaurantes y otras franquicias, las trajimos diciéndoles que les íbamos a respetar unas reglas de juego, y ahora se las estamos cambiando. Le hace McDonald's, le hace Dunkin' Donuts, le hacen todas esas multinacionales, y ahora en la reforma se les están cambiando las reglas. No, pues claro, la clase media, los trabajadores, las personas naturales, que son 22 millones de personas naturales, eso es lo que hay en Colombia,
que pueden ser sujetos de, digámoslo, de algún aporte tributario, si bien no declarando, de todas maneras pagan impuestos locales, pagan predial, pagan vehículos, pagan todo eso. A esas personas naturales les estamos diciendo, el que se gane ya no 3.400.000 como está hoy, sino 2.750.000, que es que porque la mayoría de la población se gana en menos de 4 salarios mínimos, entonces que por esa razón ellos deben ser contribuyentes. A mí me parece que eso es una exageración, y a los asalariados sí que les cargan la mano. Pues le quiero decir a esas personas naturales, y sobre todo a los asalariados, que el gobierno pretende recaudar a costa de ellos 2 billones de pesos adicionales. Por eso nosotros en el Centro Democrático estamos haciendo una ponencia distinta a la del gobierno, donde hacemos justicia con las personas naturales y con los consumidores, con el tema del IVA. No olvide usted que es tan inequitativo el impuesto que una persona de bajos recursos, de estrato 1, 2 y hasta 3, destina un mayor porcentaje de sus ingresos para adquirir el universo de bienes y servicios que necesita para digamos, no para vivir, sino para sobrevivir. En cambio, las personas de más capacidad económica destinan mucho menos porcentaje, y si usted a esos bienes y servicios les trepa el 20% de sobrecosto, pues eso, traducido en términos bien sencillos, quiere decir que la gente va a comprar un 20% menos de lo que compraba hace un año. Es decir, si compraba 20 huevos, entonces ya va a comprar 16, y si compraba 10 litros de leche, ya va a comprar 8, y así sucesivamente, para poder sobrevivir. Ahora que empiezan las discusiones del salario mínimo, va usted a ver cómo los econometristas y todos los analistas, que son muy profundos en teorías, pero son muy escasos en pragmatismo. Representante Oscar Darío Pérez, mire usted cómo son las cosas y cómo la economía hay que manejarla con realismo. El gobierno resolvió que su gran vaca lechera es la producción petrolera del país. Y vivimos del petróleo y vivimos de la bonanza petrolera. Mejor dicho, se robaron la bonanza petrolera durante 3 años consecutivos. Y le llenaron de impuestos y de costos a la actividad petrolera. Y si no tenemos una sorpresa infinita, hoy la OPEP toma una determinación que baja el precio del petróleo a $40. Dígame, ¿cómo va a sobrevivir Ecopetrol y cómo van a sobrevivir las empresas petroleras en Colombia con una carga tributaria que está diseñada para los momentos más felices de $150 el barril? Dígame, ¿qué van a hacer? No, es decir, eso es la política totalmente arrevesada. Mire usted, ya no solamente dilapidamos esa renta petrolera, que le puedo decir que en los últimos 10 años ascendió a 234 billones de pesos. O sea, nos tiramos 234 billones de pesos sin ninguna fertilidad de su inversión. ¿Qué tal que hubiéramos dicho, desarrollamos este país en infraestructura y no se nos va todo en comerciales de televisión, dizque en marcha, sino que hubiésemos dicho, todo está listo? ¿O qué tal que hubiéramos dicho, desarrollamos los puertos, los aeropuertos, desarrollamos toda la infraestructura con esa plata, y que pudiéramos decir nosotros, esa plata nos sirvió para despegar y volvernos competitivos? Bueno, vaya y venga, pero esa plata se fue en aleluyas, se fue en piñatas presupuestales, se fue en gasto infértil, improductivo, gasto suntuario. En eso se fue, en almendras y en contratos a diestra y siniestra, contratos de publicidad, entre otras cosas, millonarios, bimillonarios para los grandes medios. Y entonces, ¿a dónde están realmente esos recursos? Y entonces uno se pregunta, si nosotros dilapidamos esa reforma petrolera, ahora ya la exploración de petróleo está casi que en ceros. Nosotros no estamos explorando, nosotros tenemos una caída vertical en materia de producción petrolera. Estamos, yo creo que en los 800.000 barriles o yo no sé cuánto, y no llegará el momento en que estemos mucho más abajo, y entonces la verdad que a esa industria los mensajes que les estamos mandando es: paguen más renta presuntiva, porque usted sabe que ellos tienen inmensos valores en sus activos. Lo mismo a la industria extractiva, les estamos diciendo, la renta presuntiva pasa del 2 al 3%,
les estamos diciendo, el término de revisión de sus declaraciones de renta pasa de 2 a 3 años, o sea, sientan inseguros un año más, que eso no vale la pena tributariamente. Ahí hay unas propuestas de algunos diciendo que las regalías que paguen no deben ser consideradas como deducibles, sino que deben pagar por las regalías también impuestos. Y hay otros proponiendo 1000 locuras, porque es que eso es de locuras. Y este año la renta petrolera, en el año 2016 y en el 2017, va a ser negativa, porque Ecopetrol está solicitando los saldos a favor, y son saldos a favor que para este año, por ejemplo, doctor Londoño, son 3.6 billones de pesos a favor, o sea, anticipos de impuestos de los años anteriores. O sea, la situación fiscal es calamitosa, es gravísima, y se aprobó un presupuesto para el año 2017 que lo maquillaron también, que parece bien hecho, pero eso tiene un descubierto enorme para seguir con ese gasto, porque es que cuando uno se acostumbra a gastar, mire la deuda pública también se ha multiplicado, porque cuando no hay ingreso petrolero, hay deuda, y el que venga que pague. El que venga que pague, el que venga que arregle las cargas. Representante Oscar Darío Pérez, al país hay que contarle esta verdad, porque vamos, como diría un chistoso hablando de un presidente mexicano que era bastante infortunado en sus declaraciones, que estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso al frente. Pues estamos dando el paso al frente, al borde del abismo, y nos fuimos abismo abajo. Representante, hoy la Cámara de Representantes consuma un golpe de Estado contra la nación. Le meten contra todo derecho, contra todo el orden constitucional, 310 páginas de una constitución nueva y distinta que cambia todo en Colombia y que nos pone dentro de un sistema marxista-leninista. Representante, ¿usted va a contribuir a ese golpe de Estado? No, doctor Londoño, y ver el espectáculo de ayer en el Senado es que con unos aplausos y unas loas, dizque a semejante acto jurídico, a mí no se me olvida, doctor Londoño, yo no soy jurista, no tengo esa disciplina, esa se las respeto todas a ustedes, pero por el sentido común, yo sí tengo que entender de que es que el 2 de octubre el pueblo colombiano tomó una decisión, y yo como congresista, derivado de ese pueblo, no lo puedo contradecir. Yo como mínimo tengo que respetar la voluntad de ese pueblo, y ese pueblo dijo que no, y eso no lo ha entendido aquí, lo hemos entendido las mayorías, porque usted muy bien lo dice, y eso ya no es el no, somos las mayorías, y las mayorías aquí y en cualquier parte del mundo, y la contradicción de los mismos negociadores. El doctor Humberto de la Calle sale pomposo y dice, esto no hace parte del bloque de constitucionalidad, y enseguida sus jefes, es decir, Timochenko, Iván Márquez y el otro, salen con unos twitters diciendo, claro que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Acaso quién nos ha quitado ese derecho y ese beneficio? Y entonces ya es exigencia, es decir, qué vergüenza. Eso es ir en contra de la voluntad de un pueblo. Ese pueblo se pronunció. Yo jamás me prestaré para eso, y mucho menos acepto que para los que hagan eso aplaudan dizque porque la paz tocó las goteras del pueblo colombiano. La paz era eso. ¿Cómo le parece? La paz era eso, la entrega a un sistema marxista-leninista que por definición es violencia. O que me digan los marxistas-leninistas de las FARC, que así se pregonan, no los estamos calumniando. Ellos se declararon así en su escrito de los Llanos del Yarí. Es un sistema marxista-leninista, que me digan cuándo abandonaron la lucha de clases, que es un sistema esencialmente violento para suprimir por la fuerza la burguesía. Díganme cuándo. Si me dicen cuándo y me explican eso despacio, pues entonces quiero decir que he descubierto que todo lo que he estudiado a lo largo de los años sobre el sistema marxista está derogado. Que me digan cuándo. La dictadura del proletariado es connatural con estos sistemas. Bueno, yo lo felicito porque usted no contribuye a ese golpe de Estado y porque respete la voluntad del pueblo soberano. Pueblo al que le van a dar la garrotera en la reforma tributaria
que usted nos acaba de describir, representante Oscar Darío Pérez, y le agradecemos inmensamente la paciencia y la bondad que tienen en explicarnos con tanta sencillez como la explican los maestros esta situación gravísima del país, a las puertas de una recesión, y lo cogen a palos, lo cogen a garrote para producir más recesión y más caos. Representante Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Y yo, como sé poco de este tema, sí me gustaría escuchar comentarios que seguramente ustedes los habrán hecho muchos, y ya más o menos estoy entendiendo que no he podido comprender qué fue lo que dijo Timochenko con el gobierno de transición. Eso no lo he podido entender, porque después salieron a decir que era una coalición de los del sí, que no sé qué. No, que nos explique qué es un gobierno de transición. ¿Es que ya está gobernando? Claro que sí está gobernando, eso lo sabemos de hecho, pero que nos lo precisen más, y sobre todo lo quiero escuchar del Palacio de Nariño, si es que ya tiene oficina, ya tiene despacho, para nosotros pedirle cita y nos explique qué es eso. El gobierno de Fidel Castro era de transición, llevan una transición de 57 años, de manera que mídala por ahí, si quiere empezar a entender ¿qué es esto de los gobiernos de transición? 57 años de una transición hacia una sociedad justa, hacia una sociedad equitativa, y cada vez el pueblo tiene más hambre, afronta más miseria, está más alejado de la modernidad. Representante Oscar Darío Pérez, de nuevo un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, doctor Londoño, un saludo muy especial para todos. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático de Antioquia. Qué claridad, ¿no? No, es cuando uno sabe se le facilita, ¿no? Es que es un profesor, es un hombre que conoce el tema. En estos temas tributarios y fiscales nadie aventaja en el Parlamento a Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.